Días, bienvenidos. Vamos a leer un escrito heideggeriano que se llama Sobre el origen de la obra de arte. Vamos a hablar de tres temas principales van a ser como momentos que se pueden leer en el escrito de Heidegger. Primeramente vamos a hablar de la poesía y luego cómo secundariamente se desprende la fundación. Y luego como tercer momento llegamos al cuidado, un importante concepto en Heidegger, por eso lo presentamos como tercero y último momento de lo que se trata el arte, ¿no? Para esto, nuestros ayudantes, nuestros acompañantes, nuestros vaquianos en este camino de campo, primero van a ser la aletheia, un importante concepto que trae Heidegger y en todo momento está pensando a partir de la aletheia, que aletheia comprende de por sí el concepto de ser y el concepto de ente. Vamos a hablar de esto. Y también nuestro segundo ayudante, nuestro segundo caminante va a ser la relación que hay entre mundo y tierra. Mundo comprendiéndose como lo que se va a mencionar posteriormente y tierra como lo que se entiende directamente por tierra. Entonces vamos a tratar de, mediante la aletheia, concepto importante heideggeriano, y la relación mundo-tierra, vamos a establecer un orden que parte desde la fundación, Ethictum, poesía y cuidado, que va a atravesar desde los griegos hasta una disputa irresoluble entre Hegel y Heidegger, para entonces responder la pregunta sobre el arte. ¿Es verdad el arte? ¿El arte ha muerto? El arte, la pregunta sobre el arte que realmente está en el título del texto. Por supuesto, Heidegger habla sobre el origen de la obra de arte, pero no podría estar hablándose a partir del título del final o de lo último de la obra de arte, pero sí hablamos de un origen, ¿cierto? Pero entonces el texto que les voy a presentar, o lo que les voy a comentar en esta charla, va a ser sobre entonces la actualidad o la finalidad del arte ahorita, actualmente, pero para eso recorremos todo lo anterior del escrito. Entonces comencemos por la aletheia, ¿cierto? Que comprende el ente y el ser. Para la aletheia, eh, Heidegger en cuatro manos, literalmente rapidísimo, recorre los mundos o las épocas que el ser ha atravesado la historia, o al revés, o cómo la historia ha atravesado el ser. Es una impresionante tarea que hace Heidegger al haberse hecho de manera tan comprendida. O sea, en un párrafo está diciendo las aletheías del ser a lo largo de toda la historia epocal. Eh, Vamos a leerlo, ¿cierto? Dice, en aquel entonces el ser fue eidos, idea platónica. La idea se ordenó como morfé en la materia, aristotelismo, ¿cierto? Entonces de Platón a Aristóteles. La idea se ordenó como morfé, que pensamos como morfismos o como en la materia, ¿cierto? El ser en ello se constituye en la ile, que es, como sabemos, un flujo de continuidad. Y la morfé, que entonces lo comprendemos como una forma material aristotélica, estamos entonces en la antigüedad o en Grecia. Esto es un momento del ser en la antigüedad y especialmente en Grecia, en la que hay una idea platónica y luego se ordena en la materia para una morfé y ello constituye una continuidad del ser aristotélico o posteriormente con lo que vamos a ver. Entonces por ello el ser entonces puede decirse con símbolos que unen su totalidad, ¿cierto? Eso es lo premedieval. Esto es como un protocristianismo, en el que el ser eh, ya se comienza a decir es con símbolos, un símbolo que constituye o une una totalidad, un todo, ¿cierto? La unidad que comprende las partes, todo como tal, todo en sí. Luego, el ser se presenta en su acto o en su actualidad, en su hacer, ¿cierto? Entonces, de ese modo, hay un ente, ¿sí? Porque es un ente que actualiza el ser. En cierta manera lo comprendemos como el medievalismo o lo medieval, como el cristianismo del ente, como lo creado el ser humano y que actualiza en todo momento a partir de su entidad el ser. ¿Qué estamos haciendo? Estamos recorriendo la historia, antigüedad Grecia, protocristianismo premedieval, medievalismo cristianismo, en tanto aletheia, cómo se presenta el ser. Primero fue una idea, luego fue la morfé, luego fue un símbolo, ahora es un ente que la actualiza. Puede ser el ser humano, por supuesto, el alma.
y llega a ser por último una realidad de efectos, una realidad efectiva que se vuelve un objeto entonces, que da efectos o que él le está comunicando al sujeto en todo momento. En ese momento, a partir del objeto o de la efectualidad o de los efectos, se da el sujeto la vivencia de él mismo incluso. Así en ese momento el ser se vive a sí mismo y en cierta manera es la modernidad. Kant, Hegel también. Y con este párrafo entonces Heidegger y nosotros estamos viendo la idea del ser en distintos momentos históricos. Pero entonces el punto principal es que dilucidamos el ser en cada mundo epocal. Esto es desde qué manera o paleta o pincel o trazo o cuadro de imagen se ve el mundo en su enteridad. Son mundos, por supuesto el mundo del griego, el mundo del premedieval, el mundo son muy distintos porque se está presentando el ser de una manera mundana en cada uno, tan mundana que cada mundo se trata de encerrar a sí mismo y precisamente ese es el concepto de mundo, es el mundo de cada uno, ¿cierto? Por ejemplo, el sueño de un griego de haber caminado por la Acrópolis de Atenas. Por supuesto está la entrada, está luego Atenas gigante, hermosa, luego están los templos, luego están la casa sacerdotal, luego están los memoratorios a los héroes, las pinturas, luego está Zeus, la estatua de Zeus. O sea, todo eso es una vivencia de mundo en el que un griego lo pudo haber vivido de esa manera. Por supuesto, no todos entraron a la Acrópolis, eh, tendrías que, para poder entrar a la casa sacerdotal, estar un poco más puro, ser conocido. Para poder alabar a Atenea tienes que tú venerarla. De eso hace parte el arte. Alguien puso a Atena en la Acrópolis y para tú poderte alzar las manos, cerrar los ojos y venerar a Atenas porque en cierta manera te reconoces como griego y quieres ser bendito por Atenea. También un renacentista siendo invitado por el Vaticano para pintar un mural, ¿cierto? Imagínate tú eso, ser un pintor en el que te preparaste en Florencia, en cualquier parte de Italia, y por fin llega la oportunidad de llegar a Roma a pintar un mural. ¿Qué mundo constituye eso para el pintor? ¿Qué lo rodea? ¿Qué vivencias va a tener? Y qué alegrías incluso. O también un alemán en su época del romanticismo más exagerada, en el que pueda escuchar la música más profunda, ir a la novena de Beethoven sabiendo que estás escuchando la novena de Beethoven en ese mundo, en esa vivencia, hablando alemán, viviendo como alemán, sintiendo la música alemana y luego incluso verse con Beethoven después, tomarse una cerveza con él. Eso es un mundo, eso es un mundo. En esa manera es que el ser se está develando o mostrándose a partir de los entes. Beethoven con la entidad orquesta, el griego con la entidad Atenea, el renacentista con sus pinceles y sus trazos para poder llegar al mural, que son entes en donde puede develar el ser de la época, el ser del mundo, el ser del mundo, cómo vemos, cómo somos, cómo éramos, cómo fuimos, cómo podemos ser en este mundo. Así, el ser del griego es una contemplación, eh, en cierta manera, en lo que hablábamos de Atenea. Asimismo, o sea, en lo que hablábamos, los griegos contemplaban entonces el ser. En lo medieval hay un ente divino, el humano, creado, perfecto, bendito, agradecido y sobre todo guiado, amado, ¿no? Y por ello, luego entonces hablamos también de la modernidad en un sujeto moderno que quiere constituirse a partir de ese objeto y se subjetiviza a partir de ahí. Entonces es eh, un poco como de finitud, como de existencia propia. Y en cierta manera entonces nos lleva un poco a la diferencia entre Hegel y Heidegger, que después vamos a hablar de ello, en el que Hegel sí se preocupa más por la infinitud, Spinoza un poco, mientras que Heidegger se habla más es como de la finitud, incluso un poco bueno, sabemos que Heidegger habló sobre Kant, Hegel también, pero entonces nosotros queremos proponer es eso. La principal diferencia entre Hegel y Heidegger es que Hegel pensó para la infinitud, desde la finitud para la infinitud, mientras que Heidegger no le interesaba mucho la infinitud porque vivió una época existencial muy fuerte
y quería más bien saber que las cosas eran finitas, que se podían acabar, que se podían destruir, que se podían deshacer. Y en ese sentido quería hacer un énfasis en la finitud y sobre todo en la finitud de mundo, que los mundos se acaban, que ya no es lo mismo ir a Atenas, ya no es lo mismo de pronto ir al Vaticano, quizás sí, de pronto ya no es lo mismo la música de Beethoven en su momento dejó, ya no estaba Beethoven y ya no está la orquesta, pero aún así podemos escuchar a Beethoven, eso es lo impresionante del arte, ¿cierto? De pronto solamente sucede entonces es con la Acrópolis, pero yo sé que hay filósofos que han ido allá a Atenas y han tenido una experiencia pero divina con simplemente ver un retazo de lo que era Atenas y lo viven como si estuvieran ahí como griegos. De eso es el arte, claro. Por ello, Aletheia, el ente que creó, constituyó el arte, la cosa, lo que contemplamos es la develación del mundo, Aletheia. Por ello mismo es que el ser acompaña una época, o sea, le da el sentido más profundo. Si tú quieres hacer parte de un mundo es porque comprendes el ser y el ser en ti entonces entra en esa profundidad tal que estás en ese mundo. Por ello nosotros pensamos que el mundo principalmente se constituye de la sensibilidad. Hasta el ser más mínimo que sea sensible, por supuesto, comprende un mundo, en tanto que es un ente de ese mundo. Nosotros, esa es nuestra propuesta. La única condición mínima para que sea un mundo es porque haya un ente sensible, que lo sensibilice y que esté en contacto sensible con él. Por supuesto, lo mínimo que le podemos pedir a algo es que sea sensible. De ahí a que haya un desarrollo racional o como tú lo quieras ver, es distinto, pero lo sensible mm, es lo que puede constituir un mundo. Me acuerdo de Deleuze, que estimo mucho, que habla sobre mundo y precisamente habla de una pulga. Como el mundo de una pulga son tres estímulos: agarrar, morder y soltar, no más. Pero eso es el mundo de la pulga y sigue siendo un mundo. Nosotros podemos ser una pulga, como dice Nietzsche, imaginemos ser una mosca volando. ¿Y cuántas verdades no tendrá esa mosca? ¿Cuántas vivencias? Pero la mosca, ¿qué dirá de nosotros? Lo mismo, lo mismo. De eso hace parte del mundo como tal. Por eso es que la sensibilidad rodea, cubre y descubre el mundo, lo mantiene abierto para que el mundo sea en una imagen o en una época, para que pueda ser. Principalmente uno muestra un mundo a partir de la sensibilidad. Uno dice, mira esto. Y entonces esa afección sensible hace comprender el mundo a la otra persona o el mundo de esa propia imagen que le mostró o cosa. Es por eso que el ente, el ente es todo, mientras que el ser es eso, el ente es todo aquello que puede alcanzar las manos. Por ejemplo, un vaso, que sea agarrable por ellas, o sea, que esté al alcance de la mano. Pero más importante que eso, que es una lectura un poco somera, el ente es aquello que se puede tratar, obrar o realizar. O sea, aquello en el que el ser pueda obrar en. No tiene que ser una mano, pero incluso la mano es un ente. Pero entonces el punto es que el ente es aquello en lo que el ser puede obrar, precisamente. Pero entonces, para hacer un ejemplo intuitivo que es famoso, es que las cosas estén al alcance de la mano, ¿sí? Por ejemplo, un pintor para constituir un mundo o un taller es todo lo que le rodea a él, a la mano. Es muy claro que mucha gente ha deseado visitar talleres de pintores. Todo el mundo ha querido ir al taller de Klee, al taller de Picasso, al taller de, bueno, o sea, de König, el, el Wilhelm de König. Ir al taller es comprender el mundo del pintor de una manera impresionante. O sea, cuando tú haces crítica de arte y estudias un artista, lo primero que tú desearías es poder ir al taller de él. Incluso simplemente solo contemplarlo y saber que todo lo que lo rodeó y todas sus acciones de ente
constituyeron el mundo y el ser de la obra que hacen, la obra de arte. Por eso, instalar o inscribir en el ente es aquello que el ser al trazar y obrar con aquellos impulsos o tendencias es aquello que ya pedía al constituir previamente todo sentido en el mundo. Por eso es importante el ente, porque como es el ente también va a desvelarse el ser. No siempre es que el ser, el ente esté subordinado o el ente sea algo secundario. ¿Para qué hablaríamos de ente? Hay también una horizontalidad tan directa que a veces es el ente el que constituye el ser. De ahí viene el problema de la técnica en Heidegger. Muchas veces los entes piden de una manera un trato con el mundo. A veces los entes, como pueden ser los computadores, los celulares, lo que hacen es desmundanizar o mundanizar, pero eso poco importa, pero el punto es el celular y el computador constituye de por sí una constitución de mundo sensible en el que lo que estamos viendo es alguien frente a una pantalla, pero tampoco podemos ser tan, tan simples al decirlo porque sí hay un mundo constituido con quien está en el computador, sí lo hay, sí hay un mundo. Pero el punto es, el ente también pide sus prácticas previas para poder constituir el ser del mundo. Entonces no siempre es el ser el que... Por eso mismo es que vamos a hablar de las tres etapas. Pero como es histórico, sabemos primero que fue el ser y luego fue el ente. ¿Sí? Pero a lo largo del progreso de la historia, a veces es el ser el que constituye el ente. Perdón, el ente el que constituye el ser. Y eso en parte Heidegger lo veía de una manera un poco escéptica porque se daba cuenta que muchas veces no se daba así. Muchas veces el ente se configuraba a sí mismo y no desvelaba el ser. Ojalá el ente pudiera desvelar al ser, pero usualmente en los casos más prácticos el ente se constituía a sí mismo, o sea, el mundo se mundanizaba y nadie se preguntaba por el ser del mundo. Simplemente estaban embebidos en lo que tenían que hacer porque el ente les pedía unas prácticas en el que nunca se hacía la pregunta por el ser. Por eso es importante poner el ser antes para poder poner esa ruptura tan fuerte y al ser a eso, entonces podemos poner el ser posterior al ente y al hacerlo así, el ente puede entonces constituir un ser completamente originario, tanto como es el ser anterior al ente. O sea, la importancia de las cosas, de los entes, las el que inventó una cuchara, el que inventó un pincel, el que inventó el papel y el lapicero. Un filósofo sin papel, un filósofo sin lapicero, un filósofo sin libros, lo que es el ente del libro. Un filósofo, eso es el mundo, el filósofo. Su oficina, su mueble, no más. Libros, papel y ya, no tendría que hacer más. Y eso constituye todo el mundo. Y sin eso no podría hacer sus prácticas de pensamiento. Por eso mismo, para seguir pensando la aletheia, leemos en El origen de la geometría de Husserl, un libro de Husserl, en el que hay un esfuerzo de hacer visible o hacer aparecer la verdad, superando las presuposiciones del mundo. ¿Cómo así? Es precisamente esa actitud de la que estamos hablando. No queremos presuponer nada, o sea, que el ente no configure el ser, sino precisamente dejar desvelar el ser como tal. Y eso es lo que hace la geometría. El ser, por eso mismo, entonces, cuando comprendemos el ser de esa manera, previo, puro, entonces el ser es que ahora se puede volver ente, pero de una manera pura, porque el ser fue anterior al ente. Y es en ello en el que Heidegger habla y Derrida habla de la escritura, que el ser empieza entonces a escribirse sobre los entes, en los entes y con los entes, a escribirse, a configurarse el ente por el ser. Y en cuanto se le escriba así, en cuanto se le configura así, en cuanto se le rodee, en cuanto se le forme así, se le reconoce el ser al ente, pero que fue anterior. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo es el teorema de Pitágoras. Pensemos en cuando él descubre el teorema y está pintando el triángulo en la arena y con sus batas, pero luego tapa el triángulo y luego lo hace mostrarse otra vez y entonces todos quedan sorprendidos. Los nuevos discípulos de los pitagóricos llegaban a ver el triángulo que cada vez era destapado y veían cada vez el teorema. Eso es lo impresionante, de que el ser entonces al estarse inscrito en el ente puede mostrarse como anterior al ente, ¿cierto?
Es impresionante cómo cómo el ente, perdón, deja entonces escribirse el ser para mostrar que es anterior. Cómo es esa humildad del ente, de dejarse moldear de esa manera para decir que su verdad es otra. Es lo impresionante. ¿Esto qué es lo que implica? Entonces que las matemáticas no son inventadas, según Husserl, sino descubiertas, pero no sobre la arena ni sobre las cosas, sino por el ser que comparte un mundo y se deja inscribir en los entes que le muestra a los demás el ser del ente. La arena, eh, el, el tallo con el que se dibuja. Bueno, así entonces la aletheia es aquel saber descubierto sobre el ser, que a su vez es un ente del mundo y aquello que le desvela el ser mismo. Eso en cuanto a aletheia, que es bastante importante porque es lo que estamos hablando de la historia y de los momentos de la verdad del ser. ¿Sí? Recordemos griegos con su teorema computador, el, el renacentista, bueno, William de Kooning en su taller. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hablar de arte. Este es más directo porque simplemente es de lo que queremos hablar de los tres momentos. El propósito de los tres momentos que queremos hablar, de cómo el ser es anterior al ente y luego el ente también puede constituir el ser, pero reconociendo el ente que no se puede configurar solo a sí mismo, sino también con un ser. Hablamos del arte. El arte, decimos nosotros, y Heidegger en el escrito, es la disputa misma, es la guerra, el choque entre el mundo y la tierra. El mundo, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo, la sensibilidad, la condición mínima, lo que nos rodea, lo que nos deja la vivencia de vivir en el ser de un mundo. Y la tierra, ¿sí? La tierra siendo una palabra directamente concreta. ¿En dónde estamos? En la tierra. Cuando se descubrió que estábamos en una esfera llena de agua y se le llamó tierra, no se sabe por qué, eso es tierra, la tierra. Pero la tierra tiene mundos, incluso tiene mundo. Al tomarse una foto de toda la tierra dice, este es nuestro mundo, todo el que compartimos, y se habla un universal de humanidad, se habla un universal de naturaleza, se habla un universal del que estamos todos acá, y este es nuestro mundo, y se identificó tierra con mundo, cosa que es hermoso, pero también entonces hay que comprender que hay mundos dentro de la Tierra que no tienen que entonces identificarse con la Tierra, sino con el mundo en la Tierra. Pero entonces, al haber esa disputa y esa guerra entre mundo y Tierra, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Cuál es el mundo de nosotros? O la duda de si estamos en la Tierra o no, esa es la disputa. ¿Cuál es el mundo? ¿Qué es la Tierra? Está el caso en el que la Tierra pierda el mundo o se desmundanice, ¿sí? Ya no haya mundo en la Tierra. Y también está el caso en el que el mundo se destierre a sí mismo, lo que dice Nietzsche de los transmundanos, los que buscan un mundo más allá de la Tierra. Y también el caso contrario, como es una disputa, una guerra, también está el caso contrario en el que la Tierra pierda mundo, o sea, que la Tierra ya no constituye una sensibilidad ni alguien que la sienta, sino sea un pedazo de roca y pierda su nombre incluso. Ya no se le llame Tierra y no tenga nombre. Nadie pueda decir el nombre de donde estemos. Se quede en silencio, como decía el poema que invocamos. Por eso mismo tenemos que pensar esa dualidad, esa guerra, esa disputa, para que la Tierra se comprenda en el mundo y el mundo sea la Tierra, ¿sí? Al serse así hablamos de arte, porque el arte se hace en los materiales terrenos, de terra. Ah, bueno, de pronto hay una obra de arte que hable sobre un material extraterrestre, o sea, fuera de la Tierra, con meteoritos. Un meteorito se le puede entonces hacer su obra de arte y decirse la primera obra humana que se hace por fuera de la Tierra, porque llegó a nosotros. Por eso mismo vamos a pensar ya los tres momentos, recordémoslos. La fundación primera, la fundación segunda y la fundación tercera. Fundación en alemán es Stiftung, eso ya es casi al final del escrito en el que Heidegger propone estas tres fundaciones y pues por supuesto nosotros agarramos eso y lo aprovechamos. Y la fundación primera
nosotros la proponemos como la donación, donar, dar, dar algo. La fundación segunda la tenemos como fundar como tal, como institución, eh, no en general de Stiftung, en general de Heidegger, sino fundar como, como establecer algo, un estado, ¿sí? Poner algo, instituir algo, ¿sí? Y la tercera fundación hablamos de comenzar, el inicio, ¿cierto? Un inicio que parta desde un origen y en cierta manera es lo que estábamos hablando de que el ser sea también posterior al ente de una manera correcta, o sea, que el ente no sea egoísta con sí mismo y solamente se desmundanice como tierra, perdiendo así su nombre y aniquilándonos, sino también entonces que el ente pueda permitirse dar nuevo ser. Y eso es en parte el acontecimiento en Heidegger, Ereignis, ¿cierto? O sea, un nuevo ser a partir del ente, un ente que se reconoce como creado como por otro y al hacer así entonces permite abrirse en las posibilidades. Entonces comencemos con la primera fundación. Para la donación, el arte se presenta como poesía, poesía, poesía. Una verdad que no se conserva por esa disputa y esa guerra entre el mundo y tierra, lo único que hace es destruir la tierra y olvidar el mundo. Hay un descuido o una destrucción en la tierra cuando las esculturas, las estatuas, los cofres, los pilares se deshacen y se pierden en su verdad. Al ser así, ya no hay un ente que recuerde un mundo. Menos mal, Atenas se conserva un poco. Menos mal, eh, arqueología, antropología, lo que han encontrado en la ciudad perdida, en Santa Marta, en Colombia, San Agustín, en Tolima. Eh, es importante que se pueda, que no haya una destrucción de la tierra para que no se deshaga la verdad del ente. Y al ser así se muestra el ser de ese mundo. En eso nos referimos con la donación. Y la segunda parte, o sea, que haya un olvido, esta es la destrucción, ¿sí? Del ente. Mientras que el olvido, o sea, ni siquiera recordarlo ya, no estar en otras cosas. Ni siquiera el olvido entonces es un fenómeno de incluso de reabrir debates absurdos en lo ocurrido en la Tierra, ¿sí? De esa manera se destierra el mundo, porque se ponen a dudar hechos que no se debían haber dudado. Por ejemplo, si alguien llega a dudar sobre la masacre de las bananeras, o que alguien llegue a dudar sobre el asesinato de Gaitán, o que alguien llegue a dudar y a dudar y a dudar y así en eso entonces el mundo se destierra y ya no hay una base, un fundamento en el cual el mundo pueda estar seguro de que ahí hace parte del mundo. Se deja toda la azar y a la opinión. Entonces damos un ejemplo, el descuido de la música. Por ejemplo, cuando encontramos un instrumento antiguo musical, el instrumento mismo es un pedazo de tierra constituido como instrumento. Un violín antiguo, una viola da gama o una citara o una sphinx. Bueno, lo que, lo que se pueda encontrar, eso es parte del mundo. Pero entonces no tenemos una partitura que constituye entonces el mundo o una grabación, más bien no constituye la sensibilidad en el que nosotros podamos saber cómo se tocaba ese instrumento. Entonces hay un descuido porque se perdió la tierra para el mundo o el mundo para la tierra. Entonces se tiene un instrumento pero no se sabe cómo se tocaba. O se tiene la partitura, incluso el audio, pero no tenemos el instrumento. Y es por ello entonces que esa dualidad, esa destrucción, esa guerra entre mundo y tierra sucede, ¿cierto? Es por eso que decimos que la primera fundación es donar, es dar, porque entonces conserva en una identidad comprensiva entre mundo y tierra. O sea, la disputa se resuelve al haber una donación mediante un poeta. Ya ven, vamos a decir por qué. Porque la poesía es con la donación. Un poeta que dona la identidad entre mundo y tierra. ¿Sí? Básicamente el decir el mundo es la tierra y la tierra es el mundo y un poeta clama y dice por qué. Heidegger en su ensayo ¿Y para qué poetas? Dice que Hölderlin en su poesía manifiesta el destino del ser, porque es el poeta el que asigna el destino del ser mismo.
En ese sentido, ¿qué hace un poeta? Un poeta entrega el verbo originario, dice la palabra creadora, habla de la palabra latente que está debajo de las demás palabras. El poeta nombra el mundo por vez primera, y ese es el regalo, el don, lo grato y lo presente que le hace el poeta a la identidad de mundo y tierra. Un poeta es un creador con las palabras. Un poeta es el que nombra y dice cómo vivir con las palabras mediante la belleza de la poesía. Y la belleza es de la tierra que tiene un mundo, y la belleza del mundo que tiene la tierra. Y en esa identidad es que las conjuga para decir que son lo mismo y que en esa mismidad poética puede haber entonces un sentido en el que se habite la tierra. Para Hölderlin y Hegel, el hombre, bueno, principalmente para Hölderlin, para no inmiscuirnos aún entre la disputa resolvida con Hegel, Hölderlin, el hombre habita la tierra cuando hace de esta tierra su casa, su casa. Esto es, al tratar la tierra como un mundo propio. Ahí viene la palabra tan bonita, casa. ¿Qué implica que uno tenga una casa? Que uno tiene un pedazo de tierra constituido como un mundo propio, que uno tenga una habitación, que uno tenga una casa, que uno tenga una sala, que uno tenga un lugar en donde uno puede morar, estar, compartir, vivir, todo el tiempo que uno pueda desearlo en una tranquilidad y una comodidad, como que uno hace parte de esta tierra como todos los demás. Eso es una casa. El poeta entonces hace que la tierra y el mundo se vuelvan una casa, y la casa es esa identidad que ya no permite esa guerra y esa disputa. Tener una casa es tener un hogar, un lugar en donde pueda haber ya no puede haber esa guerra entre el mundo y tierra, porque el mundo reconoce que es para la tierra y la tierra reconoce que es para el mundo, porque con ello constituye el arte y la poesía, la donación. Esta es una experiencia mística de la poesía, y en esa inefabilidad que se esfuerza con esa vivencia eh, extática de los extremos. Por eso entonces la poesía de la donación, o la donación de la poesía, eh, nos regala un mundo tierra a la vez en identidad. Por eso pensamos de nuevo en los griegos eran contemplativos, porque a partir de las poesías, de los mitos, Homero y las leyendas, Homero Hesiodo, entonces es que el griego contemplaba la esencia del mundo, o sea, el ser, la manera del ser del mundo. Un griego, primero que todo, leía a Homero, y al leer Homero se sentía griego. Al ser así, constituía sus prácticas, constituía su mundo, y al ser así, le agradecía al poeta por darle ese sentido y esa iluminación, esa revelación de cómo ser. En ese sentido es que se habla de que la primera fundación, la primera manera, para entonces constituir un mundo en su aletheia, para entonces resolver la disputa entre mundo y tierra, es la poesía. Volvemos a decirlo, es una síntesis en la primera fundación, y es la poesía, es la que permite aletheia develar en la verdad del ser en esa disputa irresoluble del ente entre el mundo y la tierra, la poesía. El segundo es fundar, en el sentido de instituir, como una institución, ¿cierto? Adentrémonos en esta segunda fundación, que es fundar, instituir. El mundo y la tierra se disputan o tienen esa guerra al no tener soporte alguno, al no tener una base en la cual el otro pueda apoyarse. Y es por eso que nosotros decimos que esta segunda fundación es la que pone una institución en donde se fundamenta una verdad. Todos sabemos lo importante que son las universidades, los colegios, las clínicas, los institutos, los centros de recreación, los lugares en el que hay una verdad constituida para que tengan una vivencia del ser y puedan abrirse a partir de ahí. Pero sin ese lugar y sin esa institución que se declara a partir de un ser, no habrían entes en el cual puedan entonces compartir ese mundo y develar la verdad de que esa institución está siendo proclamada o asignada o profesada. Es por eso que, digamos,
Cuando uno habla del cuidado en la música, de nuevo, pensamos en Italia y en Alemania. ¿Por qué? Porque ahí las partituras y los instrumentos son bien cuidados, son bien resguardados, conservados. Para poder nosotros cuidar eso se requiere un estudio y unos materiales para hacer que ellos puedan seguir sonando y viéndose. Visitar entonces un museo de música en Italia, vemos entonces las partituras muy bien conservadas, pero alguien está haciendo eso precisamente porque hay una institución que tuvo ese ser de poner entes que se conserven en esa verdad de mundo. O también la preservación de arte figurativo como esculturas, arquitecturas y pinturas en diversas instituciones. Entonces uno acá habla es de museos. Museo en su primer sentido honesto, que yo sé que el museo es un problema, es lo que hace, es conservar las obras de arte y saber que sin eso la tierra se deshace sola y el mundo se termina perdiendo. O un museo también sufre mucho porque no hay un mundo artístico en el cual vaya a visitar ese pedazo de tierra que es el museo de arte. Y eso hace parte del olvido del arte de ahorita. Entonces, en ese sentido, podemos estar entonces hablando de la primera pregunta, de la muerte del arte. Y claro, el arte muere cuando se le olvida. Y el arte muere cuando la tierra pierde su consistencia material y se deshacen las cosas. Pero entonces la institución es aquella que permite entonces recobrar esa identidad entre tierra y mundo para que hayan obras de arte aún, y el que no la haya olvidado y el que quiera cuidar la tierra, entonces viene entonces a desvelar el ser del mundo en esa época mediante una institución o mediante un museo, ¿cierto? Entonces, para hacer una relación, hay poesía verdadera que pide cuidado, ¿sí? Hay poesía que pide instituciones, hay poesía que dice la verdad desde el bien y la justicia, poetas que no por ser simples poetas sensitivos entonces hablaron de cualquier cosa, sino hablaron de lo verdadero. Hay poesía que entonces pide museos, pide entonces que las cosas se cuiden, pide entonces el cuidado del mundo y la tierra. Esa poesía es hermosa. ¿Cómo no va a ser hermosa si habla del bien y de la justicia? Por eso entonces podemos decir que entonces no cualquier poema se le puede estar considerando bello, porque entonces el poeta en su delirio se aclaran el soporte, la base y el fundamento institucional de las buenas y justas acciones del cuidado, del arte. Porque dice la aletheia es el desvelamiento del ser en el mundo. Y por eso es importante y por eso tienen que cuidarse. Al decirse así la poesía, entonces se inspira entonces la acción del cuidado. Entonces, para recobrar, decimos que mientras la donación entrega la esencia del ser por medio de un poeta, el fundar o la segunda institución instituye un horizonte de verdad en el cual la existencia finita de la esencia, porque lo finito es aquello que está determinado por las demás cosas, porque puede ser afectado por otra cosa, en la finitud de la esencia, el mundo se hace tierra y la tierra se hace mundo. ¿Sí? Y ahí aparece de nuevo la verdad del ser, porque hay un cuidado. Si entonces en el arte antiguo hubo una contemplación de la esencia, ahora se habla que el ser está en algo, el ser está en una institución, está, estado, institución, estado institucional. Se dice que el ser está ahora mediante una institución o un estado, y es por eso que hay una reflexión de la esencia, ya no se le contempla, sino una reflexión de qué hacemos y cómo lo hacemos. Y por eso se concreta en una finitud que se cuida en la finitud misma, que ha sido inspirado por el buen poeta que pensó en el bien y la justicia, que donó el bien y la justicia al mundo mediante el ser para los entes. Y ya esta tercera fundación, ya es la última, hablamos de un comienzo o de un inicio, un comienzo o un inicio, pero es un acontecimiento porque hubo un origen que vuelve a comenzar nuevamente en cada mundo. Por eso decimos que para hablar de acontecimiento y de lo nuevo, mientras Hegel habla del espíritu infinito y que busca infinitizar, Heidegger habla más bien es de la finitud, ¿sí? De la finitud de los entes.
Pero, ¿qué es lo importante? Que el ente en su finitud puede desvelar el acontecimiento de un nuevo ser, sin infinitud. Y ese ser va a constituirse nuevamente en la finitud. Por eso es el énfasis, en la finitud del ente otra vez. Por eso se le considera un humanista, que fue cercano a Kant también, y Kant le encantaba la antropología y la educación y estaba obsesionado con las aprehensiones y las facultades del hombre para poderse educar, ¿sí? Entonces nosotros hablamos de que mientras Hegel declara la muerte del arte, eh, Heidegger está intentando entonces mm, cuidar el arte nuevamente para que sea otra vez esa finitud de lo que estábamos hablando en las instituciones del arte. Pero entonces hablemos de por qué Hegel habla de la muerte del arte. Pues se sabe que en la fenomenología del espíritu Hegel dice Dios ha muerto. En las lecciones de estética es perfectamente a lo largo de cómo viene la historia, Hegel puede estar diciendo otra vez el arte ha muerto y lo dijo. Pero ¿por qué lo hace? Tenemos que hablar de representación. La representación es aquello que se vuelve a presentar mediante la esencia, ¿sí? Sabemos que los griegos veían a Atenas divina porque representaba a la diosa. No se le agacha a cerrar los ojos, a levantar las manos a una cosa pura y vacía. Uno se le, uno se le venera a la esencia divina de algo. O sea, uno comprende en una intuición profunda toda la esencia divina de algo en su belleza, en lo justo, en lo bueno, en lo provechoso, en lo útil,